Y tenemos 2 o 3 temas candentes hoy, como es el tema de los neumáticos, como es el tema del presupuesto y algún otro más que seguramente usted tiene ahí en su libreta de apunte, Robeli. Empezamos por el que quieras vos. El presupuesto. Bueno, el presupuesto demuestra un fuerte ajuste fiscal. El primer hecho, el total del gasto público es en billones de pesos, casi 29 billones de pesos. Parece una suma, y es una suma estrafalaria, 29 billones de pesos. Demuestra el proceso inflacionario que estamos viviendo, pero es solamente, porque también el PBI lo calculan en la misma cantidad de dinero, calculan en 147,15 billones de pesos. Pero eso significa que el presupuesto es menos del 20% del PBI, que es el presupuesto más bajo de todo este ciclo. En el kirchnerismo el presupuesto no bajaba nunca del 25, 26 hasta 27% del PBI, el presupuesto de Administración Nacional. En el año 2020 el gasto público fue el 24%, un poco más del 24% del PBI. Para el 2022 el gobierno ya estima que va a ser 20,6% del PBI y para el 2023 va a ser menos del 20% del PBI. Hay primero una fuerte reducción del gasto público, una reducción que se demuestra cuando lo ves por adentro en la caída de la obra pública. Durante todo el kirchnerismo, durante los 12 años del kirchnerismo, la obra pública fue el leitmotiv, su motor principal, y no bajaba del 4,5 o 5% del Producto Bruto. Acá es 1,6% del Producto Bruto. O sea que no solamente hay una fuerte reducción presupuestaria, sino que se reduce la obra pública. Este gobierno va a terminar este año con 55.000 viviendas construidas, 55.000 viviendas construidas en los primeros 3 años de gestión. Le puedo decir que es ahora porque suspendieron el plan de obra pública. Recordemos que por una decisión administrativa 826 suspendieron el plan de obra pública en agosto. Y con 55.000 viviendas es uno de los que menos viviendas construyó. Y no solamente eso, el déficit habitacional, el mismo Ministerio de Vivienda y Hábitat lo reconoce en más de 3 millones de viviendas y construyeron 55.000. Después, la otra característica que tiene es que yo voy a hacer una comparación con lo de la soja. Ustedes vieron que la soja se liquidaron 7.000 millones de dólares, ya estaban gran parte liquidadas, no habían vendidas, no estaban liquidadas porque esperaban convertirla, saber el dólar que habían vendido cuánto valía acá internamente. El dólar soja, que fue la presión que hizo el Consejo de Identidad Argentino, darle 50 pesos más, 7 millones de toneladas de soja se vendieron. Vos le multiplicás a esos dólares lo convertís por 50 pesos, te da 350.000 millones de pesos. O sea, se le dio, no fue gratis. El dólar soja significó 350.000 millones de pesos que le dieron a un sector que no necesita. Estamos hablando de 5.500 productores y 9 grandes acopiadores y comercializadores de granos. Hay más de 60.000 productores de soja, pero 5.500 son los que se quedaron con la soja. Bueno, esa plata que se le dio, los 350.000 millones de pesos que se le dio a los sojeros, a un sector que no necesita, representa para el año que viene, esto le pagaron ahora en septiembre, para el año que viene representa casi el 25% del total del salario de los empleados públicos el año que viene, el 26% del total de la partida para el Ministerio de Educación, el 78% de la partida del Ministerio de Salud, el 12% lo que se va a gastar en energía y combustible y el 30% lo que se gasta en transporte. O sea que se le está dando a un sector que no lo necesita, se le está dando una partida de dinero muy superior a lo que le están dando en el presupuesto 2023 y en peso del 2023, que el gobierno calcula que va a ser una inflación del 60%, que se le está dando a la nación argentina, o sea, para hacer gasto público en la nación argentina. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Para el gobierno, para el Estado, para...? Mirá, ¿qué es lo ¿por qué lo hacen? Como contraparte tiene el gasto que todos los gastos suben alrededor del 60%. Tiene la inflación 60%, entonces estiman los demás gastos del 60%. ¿Cuál es el único que crece más que todo? Que es el 102,7%, los intereses de la deuda externa. Y si eso es en pesos, pero en dólares es el equivalente a 13.000 millones de dólares, se pagan en dólares, va a ser 13.000 millones de dólares. O sea, nosotros veníamos pagando 8.000, 9.000 millones de dólares de intereses todos los años. Este año
calculan que el pago de los intereses va a ser de 13.000 millones de dólares. El gasto que más crece en todo el presupuesto nacional son los intereses. Si vos te fijas en ese dato, es claro que los que se benefician, y se hace semejante ajuste fiscal, se hace semejante reducción del gasto fiscal para tener los pesos para poder comprar los dólares que están también estimados a un crecimiento del 61%. El dólar está fijado en 166 pesos con 50, que va a terminar en diciembre del 2022, porque lo calculó un ajuste del 7% de acá hasta fin de año, cuando están devaluando un 7% mensual. O sea, todavía faltan 3 meses. Falta octubre, noviembre y diciembre, el dólar oficial está a 153 pesos, 7% más caro, 166,50, y sin embargo dicen que ese es el precio en diciembre del 2022. O sea que en diciembre del 2022 no se va a cumplir esa primera premisa. Pero sobre esa premisa, ellos estiman que va a aumentar un 60% el dólar, igual que la inflación, y que en diciembre del 2023 el dólar va a estar a 269 pesos. Con estos números, ellos calculan que van a poder comprar 13.000 millones de dólares. Obviamente, no van a ser todos los números, van a tener que volver a hacer otro ajuste, o aumentar los ingresos, o alguna forma, o mayor ajuste o aumentar los ingresos, porque lo que sí tienen que comprar, sí o sí, son los 13.000 millones de dólares de interés de la deuda. Todo el presupuesto está pergeñado, armado a través del pago de los intereses de la deuda. Primero se arma el pago de los intereses de la deuda y después ve en qué se va a gastar los ingresos del erario público nacional. ¿A quién se beneficia? Y a los acreedores, fundamentalmente al Fondo Monetario Internacional, que presiona de esta sobremanera para asegurarse el pago. Entonces las celebraciones que se hacen, porque esta calma que se produce, que para mí es falsa porque la inflación sigue y según los datos tuyos y de todos los compañeros que vienen trabajando, nunca los planes del Fondo Monetario Internacional son inocuos y siempre son inflacionarios. Siempre son inflacionarios, porque ellos no hacen como hizo Bullrich y López Murphy en su momento, que le redujeron 13% las jubilaciones y pensiones y los salarios a los empleados públicos. Ellos directamente logran ese objetivo con el aumento de los precios. Lo dice claramente el acuerdo firmado y refrendado por ley, que tienen que dejar operar al mercado, como si el mercado si hubiese competencia perfecta. Y todos sabemos que en alimentos, lo mismo en aluminio, en acero, en cemento, pero en alimentos, que es lo básico para el consumo de los hogares, tiene nombre y apellido. Vos pensás en el azúcar, en la yerba, en el aceite, en los fideos, en el arroz, en la leche, todo tiene nombre y apellido. Son pocas empresas, son 3, 4 o a lo sumo 5 empresas las que fijan los precios y las condiciones de venta de los alimentos. De la carne, en la carne son más de 2.000 frigoríficos, 16 frigoríficos que se concentran en Consorcio ABC. Ahí está Frial, que era de Vicentín, está la Anónima, que es de Brown, que dice que su principal deporte es remarcar los precios. Están los brasileños Pispo y Macri. Bueno, están el frigorífico Río Platense y los Constantini. 16 frigoríficos tienen el 66% de la venta del mercado interno. Entonces, está muy concentrada la economía argentina. Si vos lo dejás a ellos fijar precio, el secretario actual de Comercio dice que no va a hacer ningún tipo de control, sino que va a acordar con ellos para que determinen precios justos. Bueno, si vos te encontrás con esta situación, te explicarás por qué la inflación ellos la ponderan para el año que viene un 60% y este año va a ser, ellos la ponderan en 95% para este año, pero va a superar el 100%, y el año que viene es muy probable que también esté más cerca del 100% que el 60% que dice el proyecto de ley de presupuesto 2023. Y en ese proyecto, en estas medidas y los resultados que vos mismo estás describiendo, se puede explicar la crisis que se vive en la conducción política, que bueno, no aparece tanto y ahí se mezclan con otras cuestiones también gravísimas, pero digo, para ir a un punto, en el sindicalismo. No es que porque no le invitan a una cena a Pablo Moyano, no es porque, sino que hay un debate en el movimiento obrero de decir hasta dónde se puede bancar esta situación, cómo se banca, y creo que un detonante de alguien que juegan, no en la orgánica tanto de la CGT como son los trabajadores del neumático, terminan demostrando un síntoma de eso que vos contás. Por un lado, la concentración, el enriquecimiento, son 2 o 3 empresas, la de los neumáticos, ¿no? Y por otro lado, cómo eso no llega
como debería llegar a los propios trabajadores del sector. Pero seguro, aparte una cantidad de mentiras y de calumnias que no tienen nada que ver con la realidad. En primer lugar, son tres grandes empresas. FATE, la fábrica argentina de tela engomada, es el nombre de FATE. FATE es Sociedad Anónima, que con su planta en San Fernando tiene más de 2.000 trabajadores, y la planta más grande que produce cubiertas en Argentina. Después está Pirelli, un grupo italiano, un grupo que tiene 38 fábricas en todo el mundo y que tiene una... Pirelli reconoció en el 2021 ganancias por 2.571 millones de euros. 2.571 millones de euros. Y después está Bridgestone. Bridgestone era una empresa, o es una empresa japonesa fusionada con la norteamericana Firestone. Tienen 1.600 trabajadores. Y ellos reconocieron ganancias en yen, porque su sede social está en Tokio, de 394.037 millones de yen. En convertido a dólares son 2.736 millones de dólares. O sea, son grandes multinacionales que ganan fortuna, y acá también ganan fortuna. Y ellos, esas tres empresas, por un lado las tres tuvieron la asistencia del Tesoro de la Nación, los famosos ATN y los aportes del Tesoro de la Nación para que pudieran asistir a sus trabajadores. Le pagaron la mitad de los sueldos a sus trabajadores porque estaban parados por la pandemia en 2020. Eso les fue disminución de salario. En el 2021 recuperaron 50%, la inflación fue 50,9 según dijo el gobierno, recuperaron 50%. Fueron a tratar de ir a la paridad de esa obra, y viendo la presión inflacionaria, viendo el atraso que venían y la ganancia de las empresas, pidieron 100% de aumento salarial. Ahora, la primera mentira, Pirelli paga la hora, en el agosto pagó la hora 475 pesos, y FATE y Bridgestone $600 la hora. O sea que los trabajadores ganan a lo sumo 120.000, 130.000 pesos por mes. Es mentira lo que dice el actual secretario de Industria y Producción, de Mendiguren, de que ganan 400.000 pesos por mes. Es con total irresponsabilidad, es una burda mentira. Está demostrado que los trabajadores ganan entre 120.000 y 130.000 pesos. Es cierto que Bridgestone, que tiene una gran utilidad, le pagó un bono, porque ellos tienen un convenio que cumpliendo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los trabajadores tienen participación en la ganancia. Le pagó un bono de 930.000 pesos en 2 cuotas, pero le pagó un bono de 930.000 pesos a cada uno de sus 1.500 operarios que tiene. Eso es verdad, pero el salario, solamente Bridgestone no lo hizo ni Pirelli ni FATE. ¿Cuál es el problema? El problema es que le han dejado importar. Matías Culpa, si todo el Ministerio de Producción le dejó importar cubiertas. Ellos se prepararon para este momento, sabían que los trabajadores iban a reclamar aumentos salariales porque estaban muy atrasados y que tenían un buen nivel de trabajo. Entonces se han equipado de importación de neumáticos. Tiene stock de neumáticos, o sea que ellos pueden aguantar 1 o 2 meses de paro porque tienen eso que va a parar a la industria. Está todo convenido con la industria automotriz. Date cuenta, son grandes transnacionales y pertenecen a las mismas sociedades. No, entre gitanos no se adivinan la suerte. Tanto los dueños de Pirelli, los representantes de Pirelli en la Argentina, de FATE, que es Madane Quintanilla. Madane Quintanilla no muestra tan buenos balances, pero Madane Quintanilla en la revista Forbes aparece como las personas más ricas del mundo, de la Argentina seguro, pero del mundo también, porque está entre las 2.000 personas más ricas del mundo y tiene un patrimonio de 1.600 millones de dólares. Madane Quintanilla, que es el dueño de la familia Madane Quintanilla en la revista Forbes, una persona más rica del mundo, y sin embargo no quieren darle un aumento salarial del 100%. El Ministerio de Trabajo, después de varias reuniones, hicieron como 7 u 8 reuniones, en una se quedaron dentro del Ministerio de Trabajo los 8 delegados que fueron por las 3 fábricas, y esto también creó fricción, porque se quedaron de prepo, porque los estaban gastando, no daban ningún tipo de respuesta, y seguían insistiendo la patronal en que quería darle el 38%. Después de eso el Ministerio de Trabajo le ofreció 66%, pero ellos saben que la inflación de este año va a ser 100% y no aceptaron. Y ahí comienza el conflicto. La patronal estaba ya al tanto de toda esta situación. Es más, en el caso de FATE tiene acuerdos con Michelin y con Vital de Brasil, o sea que enseguida puede reemplazar. Recordemos que importan a 150 pesos, o sea, así como el gobierno le paga 200 pesos a los ojeros, con esos 200 pesos le paga a los ojeros, después cuando le van a comprar dólares a él paga 200 pesos el dólar de los ojeros, y cuando le van a comprar, cuando FATE le va a comprar dólares para importar, se lo vende a 150 pesos. O sea que estamos acá
ante un grave problema de autoridad del gobierno y ante un aprovechamiento de la situación de estas tres grandes empresas que son las productoras de neumáticos en la Argentina. Autoridad, falta de autoridad, y cuando ejerce la autoridad la ejerce en contra de los trabajadores. Las cosas que dijo en contra de los trabajadores ayer, porque todos los medios, claro, la idea es disciplinar a los trabajadores, porque no solamente el caso lo mismo pasa con Lácteo Vidal en la provincia de Buenos Aires. Tratan de que los trabajadores no aumenten su poder adquisitivo, por eso no necesitan a Burri y a López Murphy que reducen los salarios, no, acá directamente lo hacen las empresas con la anuencia del gobierno, que el gobierno avala esta burda mentira que hacen ellos. Así es. Arcor aumentó, sigue la Serenísima, luego PepsiCo y así sucesivamente, dice Mónica con K, haciendo referencia a las ganancias de las grandes empresas. Horacio Robelli, como siempre, un gustazo, una alegría compartir con vos, una alegría por escucharte la situación y además la claridad. Esto es como cuando uno está enfermo y te dicen tenés tal cosa, saber lo que tenés te calma, y creo que tus palabras también calman, porque no venís a excitar una situación, decís la realidad, muchachos, con la realidad trabajemos y veamos cómo la transformamos.